este contenido, que estoy dedicándolo con un motivo muy particular, pedir tu atención para que me acompañes. Quiero hablarte del Señor y de los apóstoles del Señor. Vamos a encontrar que las Escrituras dicen que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, perfeccionar a la iglesia. Quiero, así en un modo muy sencillo, casi improvisado, hablarte del ministerio de la iglesia, que lo componen los creyentes, porque todo profeta, apóstol, pastor, maestro, primero que todo fue un creyente, alguien que recibió a Cristo, alguien que fue pastoreado, que fue enseñado, que fue forjado, fue formado en la palabra del Señor por estos ministerios. Apóstoles, evangelistas, pastores y maestros que están en las congregaciones, aunque quiero destacar en especial la acción de los apóstoles del Señor Jesucristo. No hay una escuela donde formar un apóstol. El apóstol se forma en la escuela del servicio, en la escuela del ministerio, en el desarrollo de la misión a la que el Señor lo llamó. De pronto comenzó como un hermano voluntario. Caso me viene a la memoria el pastor Carlos Anacondi, evangelista que ha ministrado a millones y millones de personas y que tanto nos inspira. Él cuando se convirtió, llegó a la iglesia con deseo de servir por la transformación que Cristo hizo en su vida. Y él quiso servir y venía para atender la puerta, era el portero en la iglesia. Y así involucrándose, un hombre con muchísimas ocupaciones, porque el pastor Carlos Anacondia fue y es un empresario muy importante en la ciudad de Buenos Aires, pero se involucró en la vida de servicio y Dios lo fue llamando y él fue obedeciendo y fue abrazándose a los propósitos del Señor y ha bendecido de hecho al mundo entero. ¿Qué quiero decirte? Se comienza desde el principio, la conversión y el servicio. Pero quiero hablarte específicamente de los apóstoles del Señor Jesucristo, que tanto los apóstoles históricos como los apóstoles contemporáneos, ellos reflejan a Cristo en sus palabras y en sus hechos. ¿Qué quiero compartirte en este contenido? No tenemos ningún problema en hablar de los apóstoles de la antigüedad, los que aparecen en los escritos sagrados, de quienes leemos las epístolas. No tenemos ningún problema por comprender que aquellos 12 que estuvieron con Jesús, excepto uno, luego todos se convirtieron en apóstoles. Pero como el Espíritu Santo sigue haciendo la obra del llamamiento y la formación del equipo de Dios, a través de la historia, Dios ha seguido formando hombres y mujeres con una pasión, en una labor apostólica. Y quiero hablarte de ellos, los que son de la historia y los que son contemporáneos. Las enseñanzas que ellos impartieron durante su vida y a través de sus vidas, esas enseñanzas siguen en pie, siguen enseñando, siguen ministrando, aun cuando ellos no están. Quiero que me acompañes en este contenido porque hoy quiero hacer mención en especial a un apóstol muy pero muy querido y muy reconocido en nuestra ciudad. Pero para que comprendamos qué estamos hablando cuando hablamos de un apóstol, no es que alguien cursó determinados estudios, le dieron un diploma, de aquí en más es apóstol. No es apóstol porque alguien con autoridad o reconocido lo señaló entre la multitud, le impuso la mano y le dijo, de aquí en más sos apóstol. No, un apóstol tiene
evidencias muy claras que quiero enumerar algunas de ellas. Una es como personas, los apóstoles han marcado huellas dignas de seguir. Como personas, es decir, no han estado distantes de la sociedad, han sido una persona más en la sociedad, un ciudadano, un vecino, un compañero de trabajo en muchos casos, un hombre que de pronto, atendiendo su comercio, se relacionó con tanta gente y su vida misma dejó huellas para seguir. ¿Qué más tenemos de los apóstoles? Es que han predicado a Cristo en todas las instancias, en todas las etapas de la vida del Señor Jesucristo. Cuando estaba leyendo recién el texto ponía mucha atención y quería llamar tu atención a esto, porque el apóstol Pablo está hablando de distintas instancias en la vida de Jesús. Cuando Él desciende del cielo, viene de lo alto para ir a lo más profundo, y estando allí en lo profundo, rescata a los que habían estado aguardándolo, se lleva cautiva la cautividad, y el ministerio de Jesús sigue desarrollándose, capacitando, dando dones, capacitación del cielo a los creyentes, a los ministros. Y Él mismo dio dones que facultan, que capacitan y da estos ministerios. Apóstol, evangelista, pastores, maestros, hermanos que crecen dentro de las congregaciones y llegan a ser luego instrumentos de Dios a miles y miles de personas. Y predican a Cristo en todas las instancias. Porque de pronto podemos predicar el niñito de Belén y toda la vida quedamos hablando del niñito de Belén. O bien hablamos de Jesús, el que abrió los ojos de los ciegos, el que alimentó la multitud. Y no está mal todo ello, pero cuando avanzamos en la revelación de Cristo, nos damos cuenta que ya no es el niñito de Belén. Tampoco quedó colgado en el madero. Nuestro Señor resucitó de entre los muertos, está en gloria, en majestad, su palabra está vigente y su ministerio sigue desarrollándose a través de la iglesia. A esto me refiero cuando decimos que predicamos y creemos en Cristo en todas las instancias. También estos apóstoles, ya sean los de la historia o los del presente, los contemporáneos, han establecido el testimonio del Evangelio en distintos lugares. Quizás sin moverse de una ciudad, pero han sido los instrumentos de Dios para que se formen congregaciones donde se predica a Cristo en otros lugares. Han sostenido y sostienen de pronto a obreros y ministros del Señor. También hicieron algo estos apóstoles. Se multiplicaron su llamado, la pasión que había en ellos, la pasión que hay en ellos, el llamado de Dios, lo han trasladado, lo han contagiado, lo han impartido, han motivado a otras personas a abrazar el mismo llamamiento. Se han multiplicado en muchos discípulos. Otra cosa también que voy a mencionarte es que compartieron sus vivencias en Cristo con toda persona. Por esto esos hermanos es casi imposible tenerlos callados. Siempre van a tener algo que hablar. De pronto, te van a hablar de política, te van a hablar de fútbol, tal vez te hablen de economía, pero siempre te van a hablar de Cristo, porque es lo que vive, arde aquí adentro del espíritu de toda persona convertida al Señor. Y en aquellos con ese llamado tan profundo a una vida de apostolado, te van a compartir siempre sus vivencias con la persona del Señor Jesucristo. Te van a contar cosas que no son tradicionales. Te van a contar revelaciones con el Señor, experiencias con el Señor, pasos en su vida de fe con el Señor. Te van a contar de cosas que no son tradicionales y no son comunes. Por eso, escuchá cuando los siervos del Señor, las siervas del Señor te hablan, porque tienen vivencias para compartirte. También tenemos que decir que los apóstoles han soportan. Es parte de la vida del apostolado. Y yo quiero animar a mis hermanos quienes tienen acceso a este material y lo están viendo, lo están escuchando. Yo quiero decirte que vas a pasar por pruebas. Vas a pasar la prueba del descrédito, vas a pasar la prueba de las calumnias, vas a pasar la prueba de la depresión, de la tristeza, de las persecuciones. Las vas a pasar. Esto es lo que hace que crezcas, porque si alguna de estas pruebas te deja en el camino, se habrá frustrado la carrera, se habrá
habrá frustrado el llamado, se habrá frustrado el plan que Dios tiene contigo. Pero justamente en la vida de los apóstoles vamos a ver esto. Ellos sufrieron todas estas cosas y siguieron adelante. Y vemos apóstoles en el presente, hermanos nuestros, con quienes hasta tenemos determinada cercanía y amistad, los vemos pasar por estas instancias, pero siguen adelante, siguen adelante. Otro aspecto es que han aguardado la venida del Señor reflejando su pasión por Cristo. Nunca se olvidaron, los apóstoles nunca se olvidaron de hablarnos de la venida del Señor Jesucristo. Aguardan esa venida. Reflejando con todo gozo y reflejando a Cristo, reflejando a Jesús en sus vidas, en su hablar, en sus enseñanzas. Vivieron dispuestos y viven dispuestos a morir por Cristo. Si algo que va a distinguir las fases de crecimiento y de compromiso en la vida de un creyente es hasta dónde está dispuesto a jugarse por el Señor. ¿Hasta dónde? De pronto hay personas excelentes, buenos hermanos, fieles, sin nada que criticarle, pero mientras no le toque su comodidad, está todo bien. Mientras no le toque tener que sufrir alguna de esas cosas que se sufren, está todo bien. Pero están aquellos que se comprometen y los golpean y no paran, y los critican y no paran, y los persiguen y no paran, y maduran y maduran y maduran. Te digo, vas camino a una vida de crecimiento y de autoridad y de respaldo, porque la autoridad de un apóstol no vino del toque de la varita mágica. La autoridad de un apóstol vino de igualarse a Cristo en sus padecimientos. ¿Qué más? Para que no te asustes, vamos a seguir hablando. Aparte de que un apóstol está dispuesto a morir por Cristo, vive dispuesto a morir por Cristo. Vamos a decir también que los apóstoles muestran generosidad. Una generosidad que se va a expresar en el renunciamiento, en el desprendimiento, por la obra del Señor, por el bien de la obra del Señor. Es que no se puede desarrollar un ministerio si uno es egoísta. No se puede. No se puede, porque la vida del ministerio es permanente renunciamiento, es permanente desprendimiento. Me encanta cuando las personas tienen pasión por la obra del Señor y quieren llegar al mayor nivel de servicio, de dedicación, pero bienvenido. Ahora quiero que sepas que hay muchos peldaños que vas a encontrar en el camino y superando las calumnias, los ataques, superando las persecuciones, tal vez una de las que más duele es aprender a renunciar, aprender a soltar, aprender a dar, porque si no aprendimos a dar, no nos vamos a dar nosotros mismos. Entonces, en la vida del ministerio, de servicio al Señor, primero aprendimos a dar de lo que teníamos, después aprendimos a buscar para dar, y luego fuimos aprendiendo a darnos nosotros, a un renunciamiento personal, a una vida de compromiso. Esto es cosas que distinguen a un apóstol. ¿Qué más? Ellos han abrazado el llamamiento de servir a Cristo en su tierra o en el lugar a donde Dios los quiso llevar. Hay personas que desarrollan un ministerio en lugares lejanos, en lugares que de pronto nadie querría ir allí, pero allí fueron, porque allí estaba su llamado. Otros, fue en su tierra, en su ciudad, quizás en su mismo pueblo, pero independientemente al lugar geográfico del mundo donde Dios le quiera llevar, ese hombre, esa mujer ha desarrollado un apostolado con una visión por el mundo entero, y esto es lo que lo distingue. No piensa solo en su terrenito, en su lugarcito. Trabaja en un lugar, pero con una visión amplia, mirando el mundo entero. Y esto es característica de los apóstoles del Señor. También ellos respondieron sin demorar al llamado divino, obedecieron con determinación, como Pablo cuando relata su ministerio, dice: no fui rebelde a la visión celestial. Él era duro contra la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, porque él no había asimilado a Cristo como Señor, pero cuando se convierte, oye la voz del Señor y se mete de cabeza a buscar a Cristo. Primero,
en su tiempo de oración, de ayuno, de clamor por muchos años, forjando su entrega, y luego aparece en el campo de labor para enfrentar todas estas cosas que estoy mencionando aquí. Pero en la mayoría de los apóstoles que yo conozco o veo en mi caminar, no han sido personas que todavía están viendo a ver si van a servir a Dios o no van a servir a Dios. Si me conviene, si no me conviene, son los que se juegan. Si hay característica en un apóstol, es que es una persona jugada, se juega, se brinda, se entrega. Y esa es una característica a veces difícil de imitar. Un último detalle que quiero mencionar es que siempre bregaron por la unidad de la Iglesia de Cristo, bregaron por la unidad con sus hermanos, la unidad entre los siervos, respetando y amando a todos. Estas características, que de pronto, bueno, viene bien si las menciono así un poco rapidito, que son personas que dejaron huellas, que han predicado a Cristo, que se multiplicaron en otras personas, que comparten permanentemente sus vivencias con el Señor, a la congregación y a quien encuentren, que han compartido y han soportado momentos amargos, duros, críticos, difíciles, se han hecho experimentados en soportar pruebas, se han hecho experimentados y aguardan la venida del Señor con toda la pasión, con un corazón ardiente, porque encontrarnos con Cristo cara a cara es lo más glorioso. Y también han vivido y viven, estos apóstoles del Señor viven dispuestos a morir por Cristo. Muestran generosidad, son personas dadivosas, son personas que dan lo suyo y se brindan, son personas que abrazaron el llamamiento del Señor para su lugar, para su tierra y para el mundo entero. Respondieron a aquel llamado, aquella voz del Señor, respondieron pronto, y bregan por la paz, y bregan por el bien y por la unidad de todos. Luego de haberte compartido todo esto, yo quiero decirte por qué te hablé de los apóstoles contemporáneos. No tenemos problema de hablar de los apóstoles del tiempo bíblico. Me encanta hacerlo, me encanta mirar la vida de cada uno de ellos. Hay una particularidad que observo en el apóstol Pablo. Claro, los demás apóstoles les tocó vivir la instancia anterior. Les tocó vivir el tiempo del final del antiguo pacto, el cierre de la ley, el terminar la etapa anterior. Pero Pablo corre con una ventaja. Él se convierte ya dentro del nuevo pacto. Él no le toca vivir la transición. Mejor dicho, la transición la vivió como perseguidor. Pero ahora cuando se entrega a Cristo, entra de cabeza en el nuevo pacto, donde Cristo está sentado en el trono de la majestad. Y vaya si lo experimentó cuando el día que se convirtió. Pero quiero hablarte de los apóstoles actuales. Nuestros siervos del Señor. Hermanos, a quienes de pronto casi que parece una falta de respeto decirles colega cuando me refiero a ellos. Siervos y siervas del Señor con los que los admiro y con muchos de ellos me siento que soy una hormiga. Mire, cuando recuerdo el ministerio que nuestra hermana Fabiana Llamas está desarrollando allí en Mozambique, en África, tan lejos de su ciudad natal, tan lejos de su familia, jugarse así la vida, su tiempo, su fuerza, su juventud, se la jugó en las misiones, en lo que está haciendo. Yo le he dicho, Fabi, yo al lado tuyo me siento una hormiga, mujer. Yo me siento una hormiga. Pero quiero hablarte de los siervos y apóstoles del Señor. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas, las enseñanzas que ellos impartieron, en su vida y en su ministerio, te siguen enseñando cuando ellos ya no están. De hecho, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles, ni a Santiago los tenemos con nosotros, pero sus palabras siguen enseñando. Y quiero referirme a alguien que estimamos mucho y que en estos días nos ha costado muchísimo asimilar su partida. Porque de este varón de Dios, el pastor José María Silvestri, de quien te va a llamar la atención, él siempre se denominó el pastor José María, el pastor José María Silvestri, pero no tengo ninguna duda en decirte, es un apóstol de Dios. ¿Y por qué no digo era? No, es un apóstol de Dios, porque un apóstol te sigue ministrando aún cuando no está.
aun cuando dejó esta tierra, así como Pablo, como Pedro, como Juan, como Santiago, que te siguen ministrando así, de esta manera también. Este varón de Dios, este hombre que forjó un ministerio precioso y que toda su familia le acompañó en esta labor. Yo quiero hacer un homenaje al pastor José María Silvestri al compartir este contenido. Lo comparto aquí porque sus enseñanzas me impactaron profundamente. Si algo en algún modo lamento es no haber podido aprovechar más tiempo de estar con él. Decía ayer hablando con algunos pastores a través de estos medios que siento como una nostalgia de, bueno, no tenerlo y no poder aprovechar ese diálogo persona a persona, porque era interesante hablar con él, era algo así travieso para confrontarte, era muy hábil, con mucha gracia del Señor lo hacía, aunque te retaba, igual te hacía reír. Era interesante, tan interesante hablar con el hermano José María. Pero quiero decirte, estos hombres de Dios, estos apóstoles, de quien menciono toda la lista que mencioné primero, se llaman apóstoles no porque los tocó una varita mágica, se llaman apóstoles porque abrazaron el llamado, el ministerio y han manejado revelación del cielo, permanente revelación del cielo, revelación sobre sus vidas. Ellos han sabido reflejar a Cristo en su andar y en su vivir. Y en una de las tantas cosas que yo escuché del pastor José María, no quiero dejar de compartírtela, porque es una revelación, una palabra de Dios a través de este ministro, a través de este apóstol, que físicamente no lo tenemos ahora entre nosotros, pero presente al lado de Cristo, sigue ministrando a nuestras vidas. En una charla informal estábamos hablando de otras cosas. Yo estaba pidiendo consejo a causa de experiencias gloriosas que tengo y quise ser aconsejado por ministros del Señor, y en aquella conversación un tanto espontánea, informal, él se puso de pie donde estaba y utilizó una pizarra que había a las espaldas de sus compañeros y a las espaldas de él, y nos dimos vuelta a todas las sillas para ver lo que estaba dibujando allí, y nos habló de la revelación que los creyentes tenemos con Cristo. Y nos decía que la revelación de Cristo es permanentemente creciente. La revelación en Cristo es creciente, creciente, creciente. Y te recuerdo lo que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 15, del capítulo 3 hasta el capítulo 4, el versículo 6, que Dios ha querido que seamos transformados justamente por la revelación de Cristo hacia nuestras vidas. Pero lo que hizo que me quedara grabado aquella charla improvisada, porque no estaba previsto una clase, sin embargo, esto sucede cuando estás ante un apóstol, siempre te va a estar enseñando. Un apóstol tiene un caudal, tiene un manantial, tiene una fuente que siempre está fluyendo. Y él nos decía, cuando la revelación en Cristo se detiene, eso es catastrófico. Porque cuando la revelación se detuvo, no queda en el mismo lugar. Cae, se retrae, vuelve otra vez como si nunca hubiera estado. Y nos quedamos allí escuchándolo en mucho silencio. Dice, la revelación siempre es creciente. No es que me detengo, la suspendo. Permítanme ilustrarlo con la gestación de una criatura. Esto de suspender un embarazo, no existe. En la revelación tampoco podés decir, la suspendo y algún día la continúo. No, el día que la suspendiste la mataste. El día que suspendiste tu tiempo de crecimiento, de revelación con Cristo, tu revelación, tu experiencia, tu vivencia, va a caer como si nunca antes hubiera existido. Queda el conocimiento intelectual. Por eso es que una persona que ha tenido alguna experiencia, algún conocimiento, algún estudio de las Sagradas Escrituras nos puede pegar un paseo por la historia, por la terminología antigua, por los idiomas en que fue escrito la Biblia, nos pueden dar un paseo espectacular, pero le queda solo el conocimiento intelectual.
La revelación de Cristo no es conocimiento intelectual. La revelación de Cristo es un espíritu encendido que abre la mente para entender las cosas del Señor. Y entonces Él nos decía, cuando la revelación se detiene, inmediatamente se apaga y quedamos encandilados, absolutamente encandilados y al oscuro. Por lo tanto, caemos en una tremenda ceguera. Esto es algo así como lo que Jesús explicaba con aquella casa que estaba llena de demonios y que fue librada y limpiada y arreglada y adornada, pero quedó vacía y volvieron otra vez a meterse los demonios. ¿Qué quiero decir con esto? De ninguna manera, por favor, quiero asustar a nadie. Simplemente quiero decirte, no te detengas. No te detengas en tu apertura con Cristo. No te detengas. Yo hoy, y en este contenido, quiero hacer un homenaje a ese varón de Dios del que tanto hemos aprendido y tanto vamos a seguir aprendiendo, porque probablemente ahora leamos sus libros como antes no los leímos, escuchemos sus mensajes como antes no los escuchamos, vamos a prestar atención porque es un apóstol del Señor, e insisto, no es que fue, es un apóstol del Señor. Un apóstol va a dejarte contenidos que siguen enseñándote aún cuando Él no está sobre la tierra. Yo quiero honrar la memoria de mi hermano y mantener vivo y presente sus enseñanzas de mi querido consiervo, amigo, consejero y a veces hasta quien me llamaba la atención, el pastor José María Silvestri, a quien reconozco apóstol del Señor con todas las letras. Bendigo a la familia, bendigo el ministerio, IEMA, bendigo Canal Luz, bendigo a esta gran obra que han hecho y quiero despedirme de pronto aportando esto. Yo conocí al pastor José María en sus inicios, cuando recién estaba comenzando, y soy testigo de la visión que él tenía, y soy testigo de lo que ha trabajado, y soy testigo de tantos desafíos que parecían imposibles, pero hoy están claramente logrados y alcanzados. Yo quiero animar a todos los hermanos que les toca continuar esa labor, que mantenga ese ADN. Y a quienes no hemos estado dentro del mismo ministerio, que miremos, que sigamos aprendiendo del ADN que este apóstol de Dios nos ha dejado. Con todo el corazón, con toda gratitud al Señor, con toda gratitud a mis hermanos, yo los bendigo y quiero dejar este testimonio en memoria de un verdadero apóstol que físicamente se fue, pero que está más presente que nunca en su modelo, su ejemplo, su enseñanza y aún en sus gestos cómicos con los que a veces nos ayudaba a corregir algunas cosas. Dios bendiga grandemente tu vida. Oro por ti para que la gracia del Señor te llene de fuerzas del cielo.